Bien, vamos a hablar de las elecciones. Sí. Y tenemos la presencia de Oscar Carreño, presidente del PRO, y a la vez número 1 en la lista de legisladores provinciales en la unicameral. ¿Qué tendrá Oscar Carreño para decirnos con respecto a esta actitud vergonzante de una elección de estas características? Le preguntamos a él. Dale, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo está? ¿Cómo Bien. andas? Bueno, has vivido, veniste inclusive ya desde los propios tribunales con el primer día de escrutinio definitivo. Bueno, contanos un poco cuál es la visión que tenés de lo que ha pasado desde el domingo hasta ahora. Bueno, la verdad que es vergonzoso lo que han vivido los cordobeses, esos cordobeses que son orgullosos de la Córdoba productiva, de la docta. Es difícil ver que en Formosa, que estaban las aulas forradas de papeles, que eran las boletas tradicionales, en ley de lemas, algo que acá se abandonó hace muchísimo, y que a las 11 de la noche sabían con claridad quién era el gobernador, quién era cada legislador, quién era cada uno de las autoridades para los próximos 4 años, y acá en Córdoba, 6 de la mañana, no se había terminado de cargar íbamos en el 95% de las actas y las últimas 5 ya la abandonaron porque no podían hacer nada. La verdad que era absolutamente vergonzoso. Fue vergonzoso que fuéramos nosotros a la 1 de la mañana los que tuvimos que salir a explicarle a la sociedad a través de la prensa y a nuestra gente del búnker qué había pasado, porque la autoridad judicial brillaba por su ausencia. Fue bochornoso, le podemos echar la culpa a una empresa, podemos hacer cualquier tipo de análisis, pero la verdad que no estuvo las instituciones de Córdoba a la altura de lo que los cordobeses merecían. Otra discusión será sobre la elección en sí, sobre los métodos que se ven siempre de alguna dádiva al cambio del voto, pero la verdad que no podemos dudar en sí del proceso electoral ni de la inteligencia de los cordobeses a la hora de votar, pero sí podemos decir que la autoridad judicial dejó muchos francos abiertos esa noche y la sociedad cordobesa no merecía lo que pasó. Lo que pasa es que venían con un fantasma, digo, de la elección cuando fue Schiaretti juez, con ese fantasma de lo que había pasado con el corte de luz y que el robo de la elección, que esto volvió a encender las alarmas. Pero vos claramente estás señalando que hasta acá, hasta el momento y de lo que se ha visto, no hablas de una cuestión de que sea un fraude, sino que sí no ha funcionado como correspondía la empresa encargada de relevar los datos. ¿Es así? Sí, la verdad que primero no logramos entender por qué cambiar el sistema electoral, por qué hacer estos cambios justo en esta elección, teniéndolo de vuelta juez al frente, un juez competitivo. Habrán creído que las encuestas que venían operando ellos tenían algo que decir, que la verdad que no fue la realidad, pero no entendemos por qué hicieron el cambio, porque lo más grave de este sistema es que la justicia tercerizó en una empresa privada muchas cosas que históricamente eran decisiones que tomaban del Poder Judicial. Por ejemplo, cambiaron algo que hace 100 años era muy bueno de los sistemas tradicionales de votación, que era que cada fiscal se llevaba un acta firmada por el presidente de mesa hecho de puño y letra. Sí. Algo que tiene 100 años. Acá era todo un sistema de inteligencia artificial que no era otra cosa que un lector de escáner con un sistema que se llama OCR, que funciona desde el 95, 96 en cualquier escáner de una casa. Sí. Y lo vendieron en todos los medios como que era la NASA trayendo inteligencia artificial para hacer una lectura maravillosa de... Era un acta hecha a mano que se escaneaba, eso lo convertía en caracteres digitales y fracasaron en leer del 0 al 9 todos los numeritos y se confundían entre sí. Es escandalosa la cantidad de irregularidades que detectamos por estos problemas. Pero aparte, una mala programación, actas que daban más del 100%. No sabemos, el sistema en algún lado dice que votó el 66%, en el otro el 67%, casi 68%. Ni siquiera sabemos la cantidad de electores con precisión, porque este sistema fracasó en Tucumán y aún así lo utilizaron en Córdoba y por eso nosotros tuvimos 3 días en lo formal y públicamente diciendo al intendente que no podía usar esto en la ciudad de Córdoba. Por suerte entraron en razón, de la misma forma que por suerte la justicia electoral entró en razón y hemos empezado hoy un escrutinio definitivo donde nos hicieron lugar a todo lo que pedimos, a todas las medidas que creemos para que le podamos decir nosotros, junto con los fiscales del oficialismo y de todas las fuerzas políticas de la sociedad, de que la elección ha sido transparente y cuál es el verdadero número de los votantes cordobeses. Pero hay otro dato que corrobora la mentira oficial. Internet en todas las escuelas. Es así. No había internet en muchas escuelas. Pero además el sistema preveía la falta de conectividad, también fracasó claro. Eso. O sea, tenían hasta planes de contingencia y un tercer plan de contingencia era que iban a mandar actas comunes dentro de bolsines a los fiscales. No estaban tampoco los bolsines. No entendemos qué pasó. Lo que sí entendemos es que los cordobeses no merecían esto y no solo no lo merecían los candidatos, y además
A ver, yo lo veo a un Yarlora preocupado por no poder festejar. Todo su discurso es: me quitaron la posibilidad de abrir un champán y festejar. Y acá lo importante es que la institucionalidad es muy valiosa. Una Córdoba que viene a tener una escribanía durante 24 años, podemos decir del 2001 a la fecha que tenemos la unicameral, que ha sido siempre una escribanía con mayor o menor actividad de la oposición, pero lo más importante de esta elección, que creo que es lo que no pudimos festejar esa noche todos los cordobeses, es un cambio real en la política cordobesa, donde va a haber un contrapeso de poder, donde la agenda no la va a poner el oficialismo solamente, sino que va a tener que consensuar y a veces dejar pasar los temas que la oposición entiende que son importantes. Un tribunal de cuentas que posiblemente quede para la oposición, eso sería la primera vez de la recuperación de la democracia que vamos a ver. Vamos a ver cómo termina el conteo, porque fue tan terrible el escrutinio que ni sabemos qué números son los reales. Posiblemente tenga mayor número el oficialismo, posiblemente tengamos más números nosotros, pero acá lo importante es que le debemos a los cordobeses una conformación mucho más interesante, respetuosa e institucional que la que venía teniendo los poderes de Córdoba. Ahora, juez en las últimas horas también, y a un medio nacional, le dijo que ya estaba, que en realidad estaba perdida la elección. Digo, ¿por qué dice esto ahora? También vos dirás preguntárselo a él, pero digo, dentro del ámbito que están ustedes, ¿por qué sale a decir esto ahora cuando antes dudaba absolutamente? Bueno, yo no lo he visto poner en duda, no habló de fraude como sí lo hizo en 2007, Sí. Tampoco puso en duda en ningún momento de decir que los votos no eran eso, lo que decían es que no podíamos aseverarlo. Claro. Yo sigo sin poder aseverarlo, estuve toda la mañana en tribunales, estuve viendo el procedimiento que se hacía, no podemos aseverar qué pasó. Pero también hay un acto de responsabilidad que tiene que ver con un conductor, que es el candidato a gobernador, que es, también se pusieron en juego 200 municipalidades, en alguna ganamos o perdimos por un punto. Claro. Está en todos los diarios de que no se sabe cuál es el número real. La conformación de las autoridades de 200 localidades, la conformación de la legislatura, donde tenemos el departamento Colón, que supuestamente lo perdimos por 200 votos, pero faltaban contar cerca de 40.000 votos en toda la provincia, entonces hay que ver qué se asignaba a Colón. Claro. El Tribunal de Cuentas, es decir, en la elección no solo se elegía el gobernador, por supuesto que la mayoría de la gente está viendo eso porque es la cabeza, pero tiene que ver también con un acto de responsabilidad, como cuando él dijo por Twitter: abran las urnas. Después nosotros hicimos una conferencia de prensa para explicar claramente a los que quisieran escuchar, más allá de un tuit, a qué nos referíamos. Y esto tenía que ver con sacar las actas que estaban dentro de la urna para que no utilizaran las actas sucias que venían de este sistema Turing, que de inteligencia artificial no tenía nada. Entonces tenía que ver con eso. Pero bueno, tiene que ver también con la forma de venderle a la sociedad la precaución que hay que tener en este tipo de cosas. Bueno, de aquí se viene el próximo, más allá de que esto se definirá, calculan ustedes que en 10 días, ¿les han dicho eso desde la justicia o es una suposición periodística nuestra? Mire, la justicia está actuando con responsabilidad, pocas mesas para nuestro gusto, digamos, hemos visto un actuar con más mesas, eso permitía ir más rápido, pero la verdad que nosotros no tenemos ningún apuro. O sea, la verdad que si vamos a asumir en diciembre, que se tome el tiempo que corresponde a la justicia para darnos la realidad electoral. Por supuesto que queremos que sea con la mayor celeridad, pero priorizamos que las cosas ahora se hagan bien, ya que se hicieron tan mal hasta ahora. Vos venís de tribunales, ¿no? Así es. ¿Ya empezaron a trabajar? Así es, con un poquito de demora se empezó a trabajar, pero... ¿Empezaron a notar algo ya? No, pocas incidencias. Empezó con las actas, ese 5% de actas que esa noche nunca se cargaron, porque el sistema nunca lo permitió, porque no estaban o por lo que fuera. Se empezaron a cargar por ahí, como para tratar de ver cómo quedaba la tendencia. ¿Empezaron de cero, como ustedes pedían? Sí, por suerte el tribunal nos hizo lugar, se hizo un acta a las 2:30 de la tarde, donde el secretario electoral apretaba el botón, dejaba en cero y nos daba un certificado de eso. Creemos que, aparte se puede peritar eso si eso no fue así. Por suerte el Tribunal Electoral hasta ahora nos está haciendo lugar a todo lo que hemos pedido como garantías y tenemos buen diálogo con los apoderados del resto de las fuerzas políticas. Vamos acordando entre todos ir haciendo este proceso lo más ameno posible de cara a permitir que no estar trabando ni chicaneando, pero sí ponernos firme cuando algo no nos gusta. Hasta ahora van muy pocas actas, sí. No estamos viendo nada raro. Sí que gran cantidad de inconsistencias las vamos resolviendo respecto a la carga, pero como no estamos teniendo en cuenta la carga anterior, o sea, claro, esto es muy importante que la gente sepa, no estamos teniendo en cuenta nada de lo que se vio esa noche, todos esos números se tiraron a la basura y estamos haciendo todo de cero, con las actas de los presidentes de mesa hechas de puño y letra como se hace hace 100 años. ¿No hacen la comparación con...? No se hace la comparación. Todos esos números están tirados a la basura. Todo se hace con las actas de los presidentes y cada fiscal de fuerza lleva sus actas. Y vemos que coincide, como se hace hace 100 años, de la ley Sáenz Peña a la fecha se usa ese sistema, caímos después de la inteligencia artificial de ese sistema y es la única que nos da transparencia. Dos preguntas en una.
Yarlora gana en la capital por 50 y pico mil votos. Es la diferencia que se hizo. Finalmente, es un poco más voto menos, es la diferencia. La pregunta es, primero, ¿por qué perdieron en capital? Y segundo, ¿cómo ganan en capital la elección de intendente? Bueno, Ricardo, ahí es importante una pequeña aclaración que tiene alguna relevancia política, que es esos 56.000 votos más o menos con los que nos gana Yarlora en ese escrutinio que está puesto en duda, pero sí, en los votos que sea, la mayor incidencia está en su San Francisco natal y en la ciudad de Córdoba. Es medio un mix de esas dos realidades. Después nos podemos poner a desagregar un poco más, pero tiene que ver con el acompañamiento que ha tenido desde ahí, el buen trabajo que tiene el peronismo de esa zona, donde nosotros en las encuestas estamos mucho mejor con nuestro candidato Marco Puricelli, que es un candidatazo de Juntos por el Cambio. Estaba mejor que el Peta Bernarte en las elecciones, pero la verdad que el aparato del peronismo nos ganó muy bien la elección allí. Y después se da el caso de la capital, donde realmente el peronismo, yo he podido ver que ha tenido un trabajo muy profundo en los barrios más vulnerables. Creo que esos que son los barrios donde ha hecho una enorme diferencia el gobierno. Y después hay muchos cordobeses que también ven una mejoría en la gestión, según su leal saber y entender, y a la hora de votar le ha premiado al intendente para que pueda ser gobernador. En el resto, ¿cómo se gana la capital? Nosotros tenemos un muy buen candidato que es Rodrigo de Loredo. Nosotros tenemos un candidato que además en las encuestas, si creemos en ellas, le da primero. Todavía estamos viendo eso en cada una de las encuestas, seguimos viendo eso. Mediremos ahora cómo nos va después de esta elección. Y creemos que lo más valioso que tiene es que Rodrigo hace rato viene con propuestas. Porque vemos que hay una gestión municipal que es muy buena en la cáscara, vemos que pinta todo, o sea, uno está parado y le pasan el rodillo por la cabeza, sí, de colores feos, pues yo no sé, el litro de pintura vale lindo, el lindo vale lo mismo que el feo, pero bueno, es todo así como medio raro los colores, yo no sé si en mi casa pintaría con esos colores, pero la verdad que la ciudad está más linda. Pero en lo social sigue estando todavía con números de pobreza. Claro, porque yo le he preguntado a los candidatos que venían al programa, Córdoba tiene 50% de los pobres, ¿qué van a hacer? ¿Sí? ¿Qué hacen con los pobres? Sí, que además, y además es una cuestión que si no van de la mano la provincia y la municipalidad capitalina, no se soluciona, no pueden hacerlo solo la municipalidad. Pero los han escondido, porque acá hay que tener en cuenta dos cosas. Los escondieron debajo de la alfombra, a los pobres. Ajá. Nunca, o poco y nada se mencionó, o lo mencionó desde parte del gobierno. La prensa tuvo mucho que ver, alguna prensa tuvo mucho que ver con respecto al ocultamiento de los pobres. Y yo digo, ¿qué hacen? ¿Qué van a hacer? Porque eso es fundamental. Que sí, Ricardo, porque eso aumenta la inseguridad. Córdoba tiene una inseguridad terrible, brutal. Pero vos acá tenés peores números que en el conurbano bonaerense. Ajá. Hablamos de Formosa, de Chaco, nos creemos, y el cordobés orgulloso de ser cordobés tiene que saber de que el 24 años de peronismo en Córdoba le ha dejado peores números que el conurbano bonaerense cada 1000 habitantes, en pobreza, en indigencia, en desocupación. Sí. Hay pleno empleo en la Pampa Gringa cordobesa, en Marcos Juárez. Falta gente para trabajar y acá tenemos hacinado gente que no tiene trabajo y está muerta de hambre. Y lo que vos decís, Ricardo, también es clave. La inseguridad viene de la mano de eso. Y la verdad que la municipalidad tiene mucho para hacer en eso. Y no alcanza solo con tener móviles dando vuelta. Hay que hacer una política social mucho más profunda en Córdoba, que yo coincido, creo que es muy lavada la política social que se hizo acá. Se hacen esos polideportivos que hay en varios barrios vulnerables. Desde ahí también se reparte la dádiva en muchas ocasiones. Pero creo que hace falta un trabajo mucho más profundo que el peronismo no lo ha hecho. Yo creo que Rodrigo Loredo en eso va a tener una campaña en muchas propuestas. 60 propuestas, una campaña escandinava en ese sentido, con pararse y volver a la idea de propuestas, de hablarle al cordobés inteligente que quiere progresar y una ciudad no solo más linda, sino una ciudad que se repute ser de vuelta la número 1 de la Argentina. Entonces yo creo que eso es un muy buen candidato. Pacerini lo que va a tener para mostrar es lo que se hicieron en 4 años y lo que yo lo veo que se va a cargar sobre el triunfo provincial si es que se llega
llega a confirmar, y esa va a ser su campaña. Y creo que lo más importante que tenemos para dar nosotros es, por ejemplo, nuestra experiencia en Juntos por el Cambio, lo que fue la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que objetivamente está mucho mejor. ¿Crees que son dos elecciones distintas? Totalmente, y creo que el cordobés es muy inteligente. Vos fíjate que en elecciones nacionales nosotros ganamos por 70 puntos, 3 meses antes o después hay elecciones provinciales y perdemos por 70 puntos. Quiere decir que el cordobés nos dice a los políticos lo que quiere y vota con inteligencia. Hay un dato que quiero preguntarte, que no corresponde, digamos, quizás a la respuesta tuya, pero que a mí me hace mucho ruido. ¿A qué parte del peronismo responde Yarlora? No sé si tengo respuesta para eso. Vamos a ver, me parece, después de su discurso, después Porque de la sotista no es. de la sotista, no es. Es que Aretista lo limpió la noche que ganó. Entró con una interna, ¿no? Entró Claro. a la puerta grande del peronismo haciendo una interna. Sí, sí. Ocupó el lugar de Caleri por sistema DON dentro de una interna y a partir de ahí Sí. se quedó. Vamos a ver qué relación tiene con Massa, si no lo va a venir a buscar para su campaña presidencial. Precisamente. Ahí apuntaba. Ahí apuntaba. Pero lo que ustedes pretenden es que la de intendente no se nacionalice. No, nosotros creemos que no importa lo que hagamos los políticos, los cordobeses van a querer votar, sobre todo en una elección local, por cómo está la ciudad y cómo quiere la ciudad para adelante. Oscar, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes.